Hola, el tema de hoy lo llamo los mandamientos del siglo XXI. Durante siglos el poder tuvo caras conocidas. Eran los reyes, los emperadores, los presidentes, primeros ministros, generales, banqueros, sindicalistas, religiosos, políticos, empresarios, oligarcas. Esas caras, esos títulos representaban el poder y los nombres cambiaban, pero el poder permanecía. Sabíamos quién escribía las reglas, sabíamos quién tomaba las decisiones, sabíamos quién mandaba. Creo que eso está empezando a cambiar, porque por primera vez en la historia estamos construyendo máquinas que son capaces de pensar. No más rápido, no más barato, simplemente pensar. Y eso obviamente representa un problema que es completamente nuevo. Soy Tulio Rodríguez y les pido un favor, tómense un momento, denle like al video, suscríbanse al canal. Esto hace una diferencia enorme para mí, para mi equipo y nos permite seguir adelante. Muchas gracias. ¿Qué ocurre cuando una herramienta comienza a participar en decisiones que durante miles de años eran exclusivamente de los seres humanos? Porque la historia nunca ha sido una historia sobre herramientas, siempre ha sido una historia sobre el poder. Durante siglos, las sociedades discutieron quién debía gobernar, quién debía mandar, quién debía decidir, quién debía escribir las reglas. Y cada generación encontró a eso una herramienta distinta, una respuesta distinta. Hasta ahora, porque algo nuevo está apareciendo frente a nosotros. Durante siglos el poder estuvo asociado a la tierra y quien controlaba la tierra controlaba la riqueza. Después estuvo asociado al capital y quien controlaba el dinero controlaba la economía. Después estuvo asociado a la energía y quien controlaba el petróleo controlaba buena parte del mundo industrial. Ahora estamos entrando en otra etapa. La inteligencia misma per se está convirtiendo en un activo estratégico. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque hace décadas había escritores que comenzaron a imaginarse máquinas que eran capaces de pensar. Entre ellos estaba el célebre Isaac Asimov. Asimov entendió algo sencillo. Si las máquinas algún día adquirían poder y autonomía, bueno, primero necesitarían límites, reglas, barreras, mandamientos. Y la idea parecía razonable y todavía lo es. Pero hoy observo algo curioso, ¿no? Seguimos discutiendo sobre máquinas cuando tal vez deberíamos estar hablando de quiénes controlan las máquinas, porque una herramienta nunca decide su propósito. Las personas, los seres humanos son los que deciden. La energía nuclear tiene capacidad para iluminar toda una ciudad o para destruirla. El Internet como tal puede expandir el conocimiento sin límite o expandir la manipulación. La inteligencia artificial, por su lado, puede aumentar la productividad o puede concentrar poder en una escala que nunca hemos visto. Todo depende de quién la controle. Y aquí comienza el verdadero cambio. Durante la historia, los gobernantes intentaron influir sobre el comportamiento humano, los reyes, las religiones, los partidos políticos, los medios de comunicación. Todos perseguían el mismo objetivo, que era influir, persuadir, convencer. La inteligencia artificial introduce una posibilidad distinta. No solamente influir, anticipar, pero además comprender patrones humanos de comportamiento, detectar los comportamientos colectivos, identificar las tendencias, anticipar las reacciones. Y esto representa una diferencia enorme, porque por primera vez podríamos enfrentarnos a sistemas capaces de comprender aspectos del comportamiento humano mejor que los propios seres humanos. Yo no estoy hablando de conciencia, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de capacidad predictiva para anticipar la conducta. Y cuando una herramienta adquiere capacidad predictiva sobre millones de personas, entonces allí el poder
comienza a desplazarse. El trabajador, el empresario, el inversionista, el político, el militar, el ciudadano, todos dependen de qué? De una sola cosa, de la información. Si todos dependen de los mismos sistemas intelectuales, esos sistemas en ese momento adquieren una dimensión histórica, una importancia histórica. Y aquí aparece una realidad que es imposible de ignorar. Y es que el centro de gravedad de eso que llamamos el poder pudiera estar desplazándose, pudiera estar moviéndose. No necesariamente hacia un presidente o hacia un parlamento o hacia el Banco Central o hacia una corporación, sino hacia quienes controlen los sistemas capaces de procesar inteligencia, como les digo, a una escala sin precedente. Eso es nuevo y eso nos obliga a pensar en reglas. Y por eso propongo tres mandamientos para el siglo XXI. No para las máquinas, sino para la propia inteligencia artificial. Y aquí les va. Primer mandamiento. La inteligencia artificial jamás debe vulnerar el libre albedrío del ser humano. Segundo mandamiento. La inteligencia artificial nunca debe operar fuera de la supervisión humana. Tercer mandamiento. La inteligencia artificial debe perseguir los objetivos para los cuales fue creada, siempre que ello no viole el primer o el segundo mandamiento. Isaac Asimov entendió hace décadas algo que apenas ahora empezamos a discutir seriamente. No basta con crear la inteligencia, hay que decidir qué reglas gobiernan esa inteligencia, porque una inteligencia sin límites deja de ser una herramienta y comienza a convertirse en otra cosa que puede ser muy peligrosa, porque la velocidad del desarrollo tecnológico es extraordinaria y la velocidad de las instituciones que nos rodean no lo es. Y es allí donde comienzan a nacer los problemas. No me preocupa que las máquinas aprendan porque van a aprender. No me preocupa que los algoritmos mejoren porque van a mejorar. No me preocupa que la inteligencia artificial avance porque va a avanzar. Pero lo que sí me preocupa es otra cosa. Es que estamos construyendo herramientas cada vez más poderosas y todavía no existe un acuerdo claro sobre quién debe controlarlas, cómo deben controlarse y cuáles son los límites que jamás deberían cruzarse. Durante siglos, como les digo, la lucha fue por la tierra, por el dinero, por la energía. Ahora, en el siglo XXI, pudiera ser recordado por una lucha distinta, la lucha por controlar la inteligencia. Y si eso ocurre, las consecuencias serán enormes, porque quien controle los sistemas más avanzados no tendrá solamente una ventaja tecnológica, tendrá una ventaja económica, política, militar, cultural, informativa. Eso básicamente lo que significa es que el poder ya no residirá exclusivamente donde residía antes. El verdadero desafío será conservar la libertad humana en un mundo que es cada vez más inteligente. Durante toda la historia existieron los gobernantes y los gobernados, los líderes y los seguidores, los ricos y los pobres, los religiosos y los laicos, los empresarios y los trabajadores, los militares, los civiles, los oligarcas y los ciudadanos. Y todos competían por influencia dentro del mismo tablero. La inteligencia artificial pudiera estar cambiando el tablero, porque lo que sucede es que cuando la inteligencia artificial se convierte en infraestructura, quienes controlan esa infraestructura, entonces adquieren una posición que ninguna generación anterior jamás conoció. Porque no estamos hablando simplemente de computadoras más rápidas, estamos hablando de sistemas capaces de participar en todo el proceso de la toma de decisiones, de todo el proceso de decidir cómo hacen los humanos a una escala jamás vista. Y esa tendencia, si continúa durante las próximas décadas, entonces el poder dejará de estar y depender únicamente de quien gobierna. También dependerá de quien diseñe los sistemas que ayudan a interpretar esa realidad.
el tema fundamental, la cuestión fundamental, dejará de ser quién gobierna y pasará a ser quién controla aquello que ayuda a decidir cómo gobernamos. Y eso cambia absolutamente todo, porque durante miles de años los seres humanos construimos herramientas para servir al ser humano. Recuerdan, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la computadora, todas tenían el mismo propósito y era ampliar lo que son las capacidades del hombre. Estos mandamientos que les doy del siglo XXI no son para proteger a las máquinas, son para proteger a los seres humanos. Porque el día que una máquina creada por el hombre deje de servir al hombre, entonces estamos cruzando una frontera histórica y quizás ni siquiera nos demos cuenta de qué ocurrió. Muchas gracias, soy Tulio Rodríguez y los espero en el próximo.